Bueno, hola a todos y bienvenidos a la séptima clase teórica de Fundamentos de Ciencia Política. Hoy vamos a trabajar el concepto de transnacionalidad o transnacionalización de los movimientos sociales y lo vamos a hacer a partir de utilizar el ejemplo de los movimientos de mujeres o el movimiento de mujeres. Y es un caso bastante particular porque efectivamente conjuga, por un lado, las teorías relativas a los movimientos sociales, pero al mismo tiempo todo aquello que tiene que ver con el marco teórico feminista. La idea de transnacionalización de los movimientos sociales supone la existencia de movimientos que superan fronteras de los estados. Y un poco nosotros habíamos visto que los movimientos sociales se conforman a partir de la generación de demandas, de preferencias o de intereses no cubiertos por parte de los estados que permiten entonces que los individuos se agrupen y accionen colectivamente para su reclamo por fuera de los canales de la arena político-institucional. Y claramente los movimientos de mujeres también operan de esa manera. Ahora bien, así como con el movimiento estudiantil, que también tiene alguna cuota de transnacionalización, los movimientos obreros y demás, el movimiento de mujeres también tiene esta particularidad de aparecer simultáneamente en diferentes estados y retomar principios de reclamos eh, de alguna forma como si fuera por efecto contagio, diría la ciencia política. Sin embargo, vamos a ver que el caso de la transnacionalización de los movimientos de mujeres trae aparejada una discusión o un debate respecto a la conformación del propio movimiento de mujeres y de las diferenciaciones en realidad sobre la conceptualización del movimiento de mujeres. ¿Por qué? Porque básicamente si bien existe una sororidad o una solidaridad entre mujeres, esta va tomando diferentes formatos y diferentes rangos de apreciación en términos analíticos, ¿verdad? Eh, y tiene que ver justamente con cómo vamos a definir el movimiento de las mujeres a partir de cuestiones que son propias de la definición de los movimientos sociales y que tienen que ver con que la definición identitaria que va a tomar el movimiento va a verse incidida o influenciada por factores propiamente estructurales determinados por las divisiones sociales que se generan dentro de ese propio movimiento. Y esto claramente va variando en términos estatales y en términos regionales incluso, y vamos a ver un poquito más adelante, cuando trabajemos con Margolis, que estas variaciones que van a tomar van a determinar también diferentes tipologías de movimientos sociales. Tanto Molinex como Margolis, que son las dos autoras que nosotros vamos a trabajar en esta clase particular, tienen en cuenta esta cuestión. En realidad la teoría feminista en general tiene en cuenta esta distinción y las diferenciaciones que se van a dar en relación a las conformaciones que van a tomar los movimientos de mujeres. Eh, Al mismo tiempo, otro debate que las autoras tratan de superar a partir del planteo teórico que van a hacer ambas, tiene que ver con que muchas veces la apreciación de los movimientos de mujeres reducen la discusión a cuestiones específicas de diría en general, integrantes del movimiento, pero que la cuestión o digamos la lucha que establecen, ¿sí? Y la lucha identitaria, muchas veces también es transversal a la sociedad y también son afectadas por esas. En realidad la clase de hoy va a girar sobre tres líneas analíticas sobre las cuales puede ser analizado el movimiento de mujeres y que también permiten superar la cuestión meramente descriptiva de los movimientos de mujeres que se venía llevando hasta inicios, digamos, del siglo XXI, y avanzar en la definición de los movimientos de mujeres, tanto desde la lógica o desde la teoría de los movimientos sociales, como desde la teoría feminista.
Y el planteo que van a dejarnos las dos autoras que nosotros vamos a analizar tiene que ver con identificar tres grandes líneas de análisis. Por un lado, qué factores condicionan el surgimiento del activismo de las mujeres específicamente y los formatos de acción particulares que van a tomar. Una segunda cuestión va a tener que ver con esta distinción que se puede hacer entre tipos de movimientos de mujeres, y por último, la relación entre los movimientos de mujeres y la democracia. Por supuesto, el marco teórico que van a plantear las autoras, que va específicamente anclado a la cuestión de los movimientos de mujeres, puede retomarse también para pensar los movimientos sociales en general y la transnacionalización de los movimientos sociales. Por eso utilizamos esto como caso. Pero vayamos específicamente al caso de los surgimientos o del movimiento de mujeres y vamos eh, a trabajar en la cuestión del surgimiento de estos movimientos. Lo que se puede distinguir, no solamente con el movimiento de mujeres, pero particularmente en ellos, es que es un fenómeno absolutamente moderno, ¿sí? Se inicia levemente durante el siglo XVIII. No es que antes no hubiesen existido conglomerados conformados por mujeres reclamando, pero digamos, la preeminencia de estos movimientos puede vislumbrarse en su surgimiento a partir del siglo XVIII y con mucha más fuerza durante el siglo XIX, y ya hacia fines del siglo XIX y con el reclamo del sufragio e inicios del siglo XX, una conformación mucho más estructurada de los movimientos de mujeres. Decimos que es un fenómeno moderno porque además está sumamente influido por diferentes variantes teóricas. Por un lado, las influencias liberales de la adquisición de derechos. Los movimientos de mujeres se inician con fuerza a partir de los reclamos de equidad, ¿sí? Y de equidad de derechos. Por supuesto, las teorías socialistas también van a abogar en función a la participación, o a una mayor participación de las mujeres, y van a interpelar a este grupo particular para el reclamo de su participación. También lo van a hacer los populismos, que lo hacen a partir de la incentivación de participación para ampliación de las bases sociales de cada uno de los lugares en donde esto empieza a surgir, pero particularmente lo que tiene el movimiento de mujeres es que nosotros podemos identificar su surgimiento a partir del reclamo de incorporación dentro de la arena política, ¿sí? Entonces las mujeres, la activación de este movimiento social, la activación de los movimientos de mujeres, a todo nivel, va a tener que ver con, en su inicio, su incorporación dentro de la arena política. El momento en donde la escisión entre lo público y lo privado se hace absolutamente, y por eso es un fenómeno moderno, se hace absolutamente notoria, la participación de las mujeres como un colectivo se encontraba reducida al ámbito privado, y el reclamo por la inclusión dentro del ámbito público es lo que va a dar inicio a la conformación de estos lazos solidarios dentro de este grupo. Lazos solidarios que, como vimos en teóricos anteriores, son la base de la conformación identitaria, cooperativa de los movimientos sociales. Son la base de la confianza que permite el accionar colectivo de las individuas, en este caso. Los movimientos de mujeres son fenómenos políticos, son fenómenos sociales, que tienen impacto y tienen significado, que alteran o modifican la realidad, ¿sí? El contexto en el que se desarrollan. Tienen, como veíamos con Tilly, una fuerza numérica y una capacidad de generar una modificación, y para la definición específica de este tipo de movimiento, se componen mayoritariamente o a veces exclusivamente por mujeres, y eso los define en términos identitarios, así como veíamos con los movimientos por los derechos civiles, ¿sí? Esto lo que hace es determinar una identidad dentro del movimiento y establece entonces las prioridades o las preferencias. Vamos a ver ahora en breve que esas prioridades y preferencias que van a establecer los movimientos de mujeres van a ir variando, como decíamos hace un rato, en función de
los factores estructurales y simbólicos de las sociedades en donde se desarrollan. Y esto es lo que genera conflictos al momento de establecer un concepto común que englobe a todos los movimientos de mujeres y que permita una comparación entre ellos con variación regional y variación en el tiempo, ¿sí? Que es también lo que sucede cuando uno intenta hacer una definición, una comparación entre los movimientos sociales a nivel transnacional. Pero esas agendas de género que van a establecer estos tipos de estos movimientos específicamente, van a claramente verse incididas por el rol asignado históricamente a las mujeres, y por eso van a ir mutando. Digo, si el movimiento de mujeres se inicia, o nosotros podemos ver un surgimiento muy, muy claro del movimiento de mujeres cuando nosotros pensamos en el reclamo por el voto femenino, ese reclamo va a ir mutando, porque va a ir cambiando también el rol que la mujer toma en términos sociales, su inclusión política, va a ir generando nuevas agendas de género, ¿sí? Esto, como decía recién, también va a verse influenciado o incidido por los contextos específicos en donde se encuentren, y por supuesto es muy diferente el reclamo que puede hacer un movimiento de mujeres y entonces las estrategias que puede llevar adelante un movimiento de mujeres en un Estado democrático, secularizado, que en un Estado no secularizado y con algún vicio de falta de democracia, ¿verdad? Esto, dice Margolis, es lo que empieza a dificultar el pensar un concepto general de movimiento de mujeres para poder pensar su transnacionalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque es difícil establecer cuándo o cómo la influencia de los diferentes movimientos alocados, ¿no? Establecidos localmente en un estado, influyen sobre otro. Lo que va a señalar Margolis es que existen una serie de hipótesis que nos permiten ver cuánta incidencia pueden tener entre sí, cuánto es el efecto derrame que pueden generar los movimientos de mujeres a nivel regional y a nivel mundial. Las movilizaciones que se generan a niveles locales afectan las movilizaciones a nivel general, porque por un lado se toman como ejemplo, por otro lado redefinen y reestablecen prioridades, ¿sí? Y afectan la posibilidad de impacto que tienen los movimientos a nivel local sobre la arena político-institucional. Por supuesto, también afectan la posibilidad de surgimiento y consolidación de los movimientos de mujeres. Piensen en el caso de, vamos a lo que más de cerca nos toca, que es el caso de aborto en Argentina. Ustedes saben que mientras se discutía, mientras se llevaba adelante la campaña fuerte que se hizo durante el año 2018, para la legalización de la interrupción del embarazo, también se estaba llevando adelante una campaña muy, muy fuerte, por ejemplo, en Irlanda, que todavía tampoco tenía el aborto legalizado. Y la incidencia que tuvieron entre sí esos movimientos nos permite pensar de alguna forma esta lógica de transnacionalización, este efecto derrame, el lograr establecer lazos entre los movimientos irlandeses y argentinos para la legalización del aborto, compartir estrategias y avanzar en la consecución, digamos, del objetivo que tenían planteados estos movimientos. Esto se enmarca dentro de la lógica del movimiento de mujeres. También es cierto que existen dentro de las estructuras sociales, ¿sí? Una serie de factores que privilegian que haya incidencia entre ambos movimientos. Y lo que nos va a señalar Margolis es que, no, digo, esto es un caso específico el que planteamos sobre el aborto, pero que en general el surgimiento y la consolidación de movimientos de mujeres a nivel local, y nivel local, cuando digo nivel local me refiero a nivel país, ¿no? A los límites estatales, va a tener que ver con una serie de cuestiones. Por un lado, ella plantea que una de las mayores cuestiones que define la posibilidad de incidencia de otros movimientos de mujeres en otros países en un determinado estado va a tener que ver con los niveles de nacionalismo y los vínculos regionales que los países establezcan. Mientras más aislados se encuentren los estados, mientras más nacionalistas sean,
¿sí? Y menos vínculos con la región establezcan, más dificultad vamos a encontrar dentro de esas sociedades civiles de concebir como positiva la influencia externa de los movimientos sociales en general y el movimiento de mujeres en particular, y al mismo tiempo mayor va a ser la tendencia a considerar como algo negativo y como una amenaza esas propuestas de agendas, ¿sí? Y de formatos de protesta que se pueden observar por fuera. Esto influye mucho, sobre todo, en también la percepción que se puede tener de la incidencia que tienen en la definición de esas agendas de género las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, tiende a establecer, y tiene efectivamente, una agenda de género que además propone a los estados. ¿Sí? Y esto, vamos a ver un poco más adelante en la materia, ellos como un grupo de interés a nivel internacional, inciden de alguna manera o tratan de generar los lazos para la conformación de agendas políticas que promuevan esto, que en una sinergia con los movimientos sociales, con grupos de interés locales y sobre todo con los partidos políticos, puede hacer avanzar o no avanzar una determinada propuesta de política pública en relación al tema. Ahora bien, los estados que como en el caso palestino, que es el que se señala aquí en la foto, que tienen condiciones muy, entre comillas, voy a decirlo, ¿no? De aislamiento en relación a la región o en relación a los vínculos con las organizaciones internacionales, tienden a reducir mucho más las posibilidades, por un lado, de surgimiento de los movimientos, pero por otro lado, de incidencia de los movimientos locales, ¿sí? Estatales, dentro de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque por un lado, no, el efecto contagio tarda en llegar. Por otro lado, la aparición de estos movimientos es considerada como una insurrección, como una amenaza al Estado, y por otro lado, desde los gobiernos y desde la política estatal, no hay una voluntad de apertura de esos debates. Ahora bien, cuando un Estado, cuando un gobierno tiene una posición más abierta, de mayor apertura en relación no solamente a los estados en la región, sino con una cuota mucho menor de nacionalismo, tiende a concebir esas influencias externas como algo positivo, no entiende al resto de, de las de las prioridades establecidas externamente como una amenaza, sino que las ve positivamente, y sobre todo cuando tiene algún nivel de interés, de participación dentro del esquema, Margolis va a decir, dentro de la economía mundial, ¿no? La motivación económica por parte de los estados hace que tengan que acceder a una serie de decálogos, de principios establecidos por las organizaciones internacionales en general, que obligan, de alguna manera, a abrir agendas de discusión, y eso motiva aún más la posibilidad de surgimiento y sobre todo de consolidación de los movimientos de mujeres. Esto no es la única condición que se requiere dentro de un Estado para verse afectado por la transnacionalización de los movimientos de mujeres y de las agendas de género, ¿sí? Sino que, tal como señala Margolis, hay factores económicos y políticos que promueven tanto el surgimiento como la consolidación de los movimientos de mujeres. Mucho tiene que ver esta idea de cuán urbanizado e industrializado se encuentre un país. Esto para Margolis va de la mano, son todos factores que están concatenados, ¿no? Conforman una cadena y no puede, o sea, difícilmente aparezca uno sin el otro, pero ella lo que señala es que cuando un estado se encuentra urbanizado e industrializado, es mucho más probable que los niveles de educación se incrementen, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Esta incrementalidad de los niveles de educación de las mujeres las convierte en actores relevantes dentro del ámbito económico, están insertas dentro del mercado, la inserción dentro del mercado y sobre todo los grados de participación dentro de las economías familiares de las mujeres las llevan a tener espacios de toma de decisión dentro del ámbito privado que eventualmente van a reclamar
ser representados dentro del ámbito público. Al mismo tiempo, esto va a generar o altos grados de conciencia feminista que van a permitir la capacidad de que las mujeres tengan incidencia sobre políticas, o sea, tengan incidencia dentro de los partidos políticos, reclamen espacios dentro de los partidos políticos, accedan a ellos y por ende incidan dentro de las políticas públicas. En un Estado más amplio, eh, o más participativo, de tendencia más pluralista, esto va a tener mayor efecto y esto necesariamente va a tener que ir atravesado por una lógica, una cultura de compromiso liberal e igualitario en términos políticos. Básicamente lo que nos está diciendo Margolis es, de alguna manera, las tendencias democráticas o países democráticos, sobre todo de tendencia pluralista, tienen mayores capacidades de generar las instancias para la conformación de movimientos de mujeres. Y se vuelve mucho más dificultoso en la medida en que, sobre todo los principios liberales y los principios igualitarios se ven socavados. Al mismo tiempo, lo que va a señalar Margolis es que básicamente esto no limita, o sea, o no necesariamente va a generar un caldo o una arena fértil para el surgimiento de los movimientos de mujeres, sino que también a veces la combinación de lógicas pluralistas lo que también establece, no lo plantea en esos términos, por supuesto, pero son estos techos de cristal y estos pasillos de cristal de los que también va a hablar la teoría feminista. Ahora bien, si bien Molinex está bastante de acuerdo y se posiciona bastante cercana a Margolis en relación a esta idea de las influencias y la posibilidad de surgimiento de los movimientos de mujeres a partir de la presencia, digamos, de lógicas pluralistas, y también coincide en la mirada relativa a las deficiencias que esto plantea para el surgimiento del movimiento de mujeres, nos va a hacer una interrupción y va a decir, bueno, pero en principio empecemos a ver los diferentes formatos de acción colectiva, porque si bien es cierto que en una sociedad de tendencia pluralista, con conciencia feminista, con altamente urbanizada e industrializada, con las mujeres insertas dentro de la arena económica y todo lo que vimos recién, los formatos de acción colectiva van a ser diferenciados y esa diferenciación va a estar de alguna manera correlacionada con la aparición de estos movimientos y estos formatos, pero también va a incidir luego en la consolidación de estos movimientos. Va a estar asentada principalmente en la idea de autonomía, cuán autónomo resulta un movimiento, y algo de esto nosotros habíamos visto cuando con Munch e incluso con Turén, pero también con Tilly y con Tarrow, hablábamos de la idea de identidad, o sea, la conformación identitaria del movimiento, para el particular caso del movimiento de mujeres, tiene algunas dificultades, sobre todo con la conformación de los liderazgos, ¿sí? Esta idea de autonomía y sobre todo de horizontalidad de los movimientos de mujeres, pareciera incidir en la lógica de establecimiento de las prioridades. O sea, hay una percepción de que mientras más horizontales y menos jerarquizados los movimientos de mujeres, más abarcativos de todas los reclamos y las luchas que las mujeres tienen que llevar adelante. Sin embargo, uno de los planteos que hace Molinex, que pareciera tener, digamos, bastante asidero, tiene que ver con esta idea que, independientemente de lo autonómicos que sean los movimientos sociales, de los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, del poco lazo que tengan estos movimientos con la arena político-institucional, con las organizaciones, cualquier tipo de organización, ya sea partidaria o de algún grupo de interés, alguna organización no gubernamental, algo por el estilo, para lograr una buena autonomización y sobre todo un efecto y una incidencia es requisito la existencia de liderazgos fuertes. Y la existencia de un liderazgo fuerte supone jerarquía, y la aparición de una jerarquía inhibe la horizontalidad. ¿Sí? Entonces todo esto genera conflictos y sobre todo, por todos los factores estructurales y contextuales de los que hablábamos hace un rato, también determina diferentes tipos de organizaciones de movimientos de mujeres. Ahora vamos a ver las que plantea Molinex. En principio nos dice, bueno, uno de los primeros ejemplos de organizaciones de mujeres es el ejemplo de las organizaciones independientes. Tienden a ser organizaciones completamente autónomas, no se encuentran atadas ni a
aspectos u organizaciones tanto de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, o sindicatos, grupos, ni organizaciones de la arena político-institucional, partidos políticos, por ejemplo. Y son organizaciones que llevan adelante acciones independientes y esporádicas, ¿sí? No reconocen autoridades superiores, no hay una jerarquía establecida dentro de las organizaciones independientes, pero sí tienen una condición muy autoritativa, ¿no? Como son organizaciones o movimientos que hablan por la verdad, ¿sí? Piensa en el movimiento Me Too o el colectivo de actrices argentinas, ¿no? Que se enmarca dentro de lo que sería esta transnacionalización del Me Too. Forman parte del movimiento de mujeres, pero es un formato que toma el movimiento que es sumamente esporádico, no jerarquizado, con una agenda también bastante reducida y accionar muy, muy autoritativo, diferente al formato asociativo que pueden tomar los movimientos de mujeres, que lo que hace es conformar un conglomerado, si quieren, o una alianza entre diferentes mujeres independientes dentro de organizaciones políticas, ¿sí? Este formato que toma el movimiento asociativo tiende a conformar un acuerdo en una serie de temas y no, si bien no existe una autoridad superior que determine las agendas y las acciones, sí tienen la capacidad de jerarquizar las preferencias, establecer una estrategia específica y se negocia entre las partes componentes, hay por supuesto un liderazgo marcado conformado por los diferentes liderazgos de las organizaciones, y negocian el accionar. Piensen en el caso de la campaña nacional por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, es un caso en Argentina, digamos, a nivel mundial, es un caso absolutamente ejemplificador de un movimiento del tipo asociativo dentro del movimiento de mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de alianzas de diferentes tipos de organizaciones políticas. Hay liderazgos partidarios, hay liderazgos sociales que conforman un conglomerado, digamos, un grupo específico que determina un accionar particular, que lleva adelante esa campaña, o sea, aplican chequean todas las casillas planteadas por Tilly, por Tarrow, determinan identidad, esa identidad va a estar determinada desde las propias organizaciones, pero la va a ampliar, va a permitir movilización, digamos. Es un formato que funcional, digamos, a la persecución de objetivos con mayor estabilidad en el tiempo, ¿sí? Y por otro, digamos, o el tercer tipo de formato que va a tomar la movilización de mujeres, va a decir Molinex, es el formato de la movilización direccionada, ¿sí? Que lo que hace es, por fuera del colectivo de mujeres, conformar, por fuera y por sobre el movimiento de mujeres, conformar el agrupamiento, ¿sí? En estos casos sí hay una autoridad superior. Nosotros decíamos, no hay autoridad en los movimientos independientes, hay una autoridad interna, ¿sí? Conformada a partir de las diferentes autoridades de las organizaciones que componen en el marco de movimientos de tipo asociativista. En los movimientos direccionados, está ubicada fuera del propio movimiento. Por lo general, las mujeres queda muy feo puesto de esta manera, pero son instrumentos para alcanzar objetivos superiores. Es, por ejemplo, cuando pensamos una rama femenina de un partido. ¿Hay un reclamo específico por intereses particulares de las mujeres? Sí, ahora definitivamente son un mecanismo más para la concreción de objetivos superiores a esto. Eso no niega que haya un interés por parte de la organización que está por fuera y por sobre las mujeres, sino que lo que marca es que esto que planteábamos en un primer momento en la clase, ¿no? Que existen a veces objetivos superiores y transversales que aplican no solamente a hombres, no solamente a mujeres, sino también a hombres, y que para ello los movimientos de mujeres se convierten en un mecanismo más para poder alcanzarlo, ¿sí? Esta, esta cuestión en realidad vinculada, digamos, a los formatos que van a ir tomando los movimientos de mujeres, van a incidir, sin duda,
o van a estar incididas por, van a estar incididas por los intereses, porque en último término la conformación de cada uno de estos tipos, digo, y esta voluntad que tienen Margolis y Molinex de la definición de la tipología de los movimientos de mujeres va a tener que ver con la posibilidad de hacer comparaciones entre ellos, van a estar definidas por la cuestión de los intereses, de la misma forma que la identidad va a estar definida por la conformación de los intereses, ¿sí? Y lo que nos van a plantear es que esto particularmente tiene que ver con el debate dentro de la teoría feminista. Lo que va a plantear Molinex es que tenemos que hacer una diferenciación entre diferentes tipos de intereses. Por un lado, intereses de mujeres e intereses de género. Los intereses de género tienden a ser más relacionales y tienen que ver con el vínculo que existe entre hombres y mujeres, mientras que los intereses de mujeres tienden a ser mucho más estructurales. Diferencias entre intereses prácticos e intereses estratégicos, donde los intereses estratégicos cuestionan un orden de género preexistente, mientras que los intereses prácticos toman, digamos, la realidad y la autoridad masculina como algo preexistente y dado, y lo que intentan o hacia donde van estos intereses, se orientan estos intereses, tiene que ver con equilibrar, digamos, la relación entre hombres y mujeres, y la definición de cada uno de los intereses va a afectar el formato de identidad o la formación de identidad que van a tomar los movimientos de mujeres. Entonces, in- estos grupos, ya sea los movimientos, ya sea asociativos, independientes o direccionados, van a estar por lo general incididos por esta lógica de intereses. Y Margolis nos va a plantear dos tipos de movimientos de mujeres basados en intereses. Por un lado nos va a hablar de los movimientos de mujeres del tipo reformista, que de alguna manera también podrían asociarse o podrían pensarse como movimientos aunque no necesariamente, ¿sí? Son dos tipologías que sirven para expresar o para explicar cómo se conforma la acción colectiva de las mujeres, no necesariamente van atadas la una a la otra, sino que puede haber movimientos de tipo reformista, movimientos de mujeres de tipo reformista asociativos, de reformistas independientes o reformistas direccionados. Los direccionados tienden por lo general a ser mucho más reformistas que radicales, pero los movimientos de tipo reformista tienden a conformarse a partir de intereses de género prácticos, ¿sí? ¿En qué sentido? En que los movimientos reformistas, sin dejar de cuestionar, ¿sí?, la autoridad masculina que existe, digamos, sin dejar de cuestionar el patriarcado, la existencia de un patriarcado, toman la condición como algo, como un punto de partida, y avanzan hacia la búsqueda de mayor equidad y concreción, si quieren, de derechos, ¿sí? No avanzan hacia una ruptura total de lo que Turén determinaría como la historicidad, ¿sí? Son luchas, si quieren llevarlo a la lógica de Turén, los movimientos de mujeres de tendencia reformista son movimientos que establecen luchas del tipo afirmativas, ¿sí?, en donde se expresan con mucha más claridad intereses del tipo de género y prácticos, ¿sí?, en donde lo que se intenta lograr es justamente este establecimiento equitativo de las lógicas relacionales dentro de la sociedad, y en este caso, bueno, estamos viendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los movimientos a favor del aborto, ¿sí?, de las mujeres a favor del aborto, son de tendencia reformista. Son de tendencia reformista porque no están cuestionando necesariamente las lógicas patriarcales, ¿sí? Lo que están haciendo es tomando esa lógica acomodada, esa conciencia acomodada, y avanzando sobre esa base en la concreción de mayores derechos para un sector de la sociedad, ¿sí? Ahora vamos a ver con la discusión sobre la democracia y los movimientos de mujeres y democracia, que esto no necesariamente aplica a todos los movimientos de mujeres. Hay movimientos de mujeres que lo que están buscando, y sobre todo los de tendencia reformista, es equilibrar la posición de la mujer frente a la sociedad en la que las mujeres o las diversidades en general,
en la sociedad en la que viven, ¿sí? Es adquisición de derechos. Mientras que los movimientos radicales, ¿sí?, tienden a comprender mayor cantidad de intereses, lo que nosotros vamos a llamar intereses de mujeres, intereses estructurales, ¿sí?, y estratégicos, que intentan dar por tierra, cortar, digamos, con el orden preexistente, ¿sí? No parten de la base de la conformación patriarcal como algo existente y sobre lo que hay que trabajar, sino que en términos de Turen serían luchas críticas, ¿sí? Romper con la historicidad para comenzar con algo nuevo. Y esto afecta la relación o sea, esta conformación o esta tipología, que otra vez les digo, son combinables, digo, hay movimientos asociativos radicales y movimientos asociativos reformistas, movimientos independientes radicales y movimientos independientes reformistas, pero cada vez que nosotros observamos algún tipo de movimiento de mujeres, que no necesariamente tiene que encasillarse completamente en alguna de estas categorías, vamos igual a poder identificarlo dentro de alguna de estas tipologías, sin duda alguna. Y esta es una discusión que las autoras también toman. ¿Por qué? Porque por lo general, lo que van a terminar diciendo, sobre todo lo que va a terminar diciendo Margolis, no tanto Molinés, es que la diferenciación o la distinción entre el feminismo y el movimiento, no todos los movimientos de mujeres son eminente, o sea, son muy cuidadosos en términos metodológicos en ese sentido, por eso el feminismo inscrito dentro de la teoría feminista y demás, tiene una tendencia más radicalizada que los movimientos de mujeres, ¿sí? Esto no es menor. Pero podemos dejarlo para discutir en los prácticos, si quieren. Pero eso tiene un efecto sobre la democracia. Los movimientos de mujeres pueden, o sea, sobre todo aquellos que persiguen fines prácticos, pero también aquellos que persiguen fines estratégicos, ¿no? Pero pueden influenciar e incidir sobre intereses transversales a la sociedad, que no sean solamente las mujeres. Piensen en un movimiento direccionado y piensen en ramas femeninas o reclamos reclamos feministas dentro del sindicalismo. ¿Sí? Piensen en el efecto que tiene la conformación de movimientos de mujeres en el marco de las lógicas socialistas o incluso las liberales. Piensen en las mujeres o los reclamos de los grupos de mujeres. El feminismo se plantea como un movimiento con demandas particularistas, ¿sí?, para un grupo específico, ¿sí? Pero, y demandas que tienen que ver, como venimos diciendo, con la expansión y la igualdad de los derechos para las mujeres, ¿sí? Y eso es lo que los hace específicos y particulares. Ahora bien, cuando esas demandas y esos derechos traspasan específicamente al grupo que conforma el movimiento, ¿sí? Cuando son derechos que van más allá de solamente las mujeres, ¿sí? Cuando el reclamo por los derechos es mucho más amplio, cuando pensamos en sobre todo movimientos de mujeres de condición direccionada, aunque también sucede, y no es menor, para independientes y para asociativos. Que las mujeres se movilicen por mayor democracia dentro de los ámbitos sindicales, por ejemplo, y por cupos femeninos dentro de los sindicatos, ¿sí?, de las cúpulas sindicales, presenta preferencias, ¿sí?, o establece una lucha que va más allá del grupo, ¿sí?, excede solamente a las mujeres, por más que reclamen derechos solamente para ellas. Está hablando de una democratización, ¿sí?, de los espacios. Cada vez que hay algunas luchas que no lo son, ¿sí? Hay movimientos, cuando nosotros pensamos en aborto, estamos pensando en una lucha que es específica para el grupo. Ahora, cuando pensamos en reclamos a veces más amplios, ¿sí?, las mujeres como movimiento, piensen sobre todo en los movimientos radicales, ¿sí?, de mujeres. Los intereses que persiguen y las identidades que reflejan pueden ser mucho más extensivas que el propio grupo que conforman.
Entonces, a veces pensar en movimientos estrictamente feministas limita, y ese es el planteo por el cual las autoras empiezan a tratar de desmigajar el concepto. Si nos limitamos específicamente a ver el feminismo, o sea, terminamos siendo mucho más contraproducentes para los propios movimientos de mujeres, porque los intereses que persiguen tienden a ser muchas veces transversales y mucho más democráticos. La expansión de derechos no se va a limitar, cuando el reclamo es la expansión de derechos, esa expansión de derechos no se va a limitar específicamente al grupo, sino que va a conformar también, va a recontextualizar y va a modificar los contextos sociales, permitiendo de esa manera la ampliación de derechos para otros grupos que no conformen el propio movimiento. Los textos están en inglés, no existen en español. La cátedra les dejó en el blog una libre interpretación de traducción de los textos a la que pueden acceder y por supuesto estamos disponibles para cualquier consulta. Hasta acá llegamos por hoy, espero que no queden demasiadas dudas y cualquier cosa, nada, estamos para responder. Gracias.